Vamos a abrir, por lo tanto, nuestras Biblias en el libro de Efesios. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5, que es el capítulo que nos ha convocado estas semanas, el 5, y vamos a leer el 22 y el 23. Esto es porque ya hemos leído todo el capítulo de una manera explícita en cada pasaje para entender lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, si ya lo tienen, como es cortito, me gustaría que lo pudiéramos leer todos, si me ayudan, por favor. Versos 22, vamos a hacerlo alternadamente, al 33, del verso 22 al verso 33, alternadamente del capítulo 5 de Efesios. ¿Están listos? Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, A fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie ha ofrecido jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia y todos. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Vamos a pedir dirección al Señor, amén. Señor, te damos gracias en esta mañana y a cumplir tu palabra tal cual tú quieres que nosotros la podamos oír. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando estaba haciendo el estudio el bosquejo de este sermón, yo quise dividirlo en dos partes. Una para las esposas y después en otra predicación, exposición para los esposos. Pero a la luz de la interpretación del texto es difícil poder dividirlo. Tenemos que estudiarlo y reflexionarlo todo junto. Esto es para todos también, los que alguna vez se van a casar o van a encontrar pareja. No dejen estos principios porque van a ser una guía que los va a ayudar a ustedes a tener un matrimonio exitoso y evitar grandes abismos o caminar por precipicios muy peligrosos. Así que estos principios son muy importantes para toda la iglesia. Entonces considero que es imposible que podamos ver estos dos temas en forma separada. Y de hecho los versos 18 al 21 pertenecen a un solo tema. Y si observan ustedes con atención, en el verso 18, si ven ustedes ahí, vamos al verso 18 a ver qué dice. Es como comenzó toda nuestra reflexión. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien sean llenas del Espíritu Santo. Todo este pasaje está yuxtapuesto, es un solo tema. Y si ustedes vuelven ahora y se brincan hasta el verso 21, ¿qué dice? El verso 21 dice, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Es decir, ser llenos del Espíritu Santo está yuxtapuesto con someterse uno a otro, los unos a los otros. Eso significa ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, este es el núcleo de todo un grupo de pasajes y capítulos, desde el 4 hasta el 6. Pero justo aquí, cuando dice, sométanse unos a otros en Cristo, luego viene nuestro verso con el que comenzamos. Y comienza hablando sobre las casadas.
Entonces, esto es lo que nosotros vamos a entender. Estos pasajes no son sueltos, están todos unidos, pero nosotros los estamos viendo para reflexionarlo con calma por cada una de sus partes. Entonces, en síntesis, ser llenos del Espíritu Santo significa tener un matrimonio bíblicamente saludable. Amén. De hecho, el título de este sermón y esta exposición, ya lo puse ahí, es Ella se siente confiada en el amado. Ella se siente confiada en el amado. Es un resumen del texto que leímos al principio con mi suegro, que estuvo leyendo el texto inicial de Cantares. Ese es el resumen. Dios bendice al matrimonio bíblicamente saludable y lo hace prosperar. Hoy, sí o no, necesitamos matrimonios bíblicos. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo están los matrimonios hoy afuera en el mundo? Aún dentro de la iglesia, porque la carne es débil. Pero hoy vamos a reflexionar y profundizar muchas cosas que hemos ya visto y otras que son nuevas. Rápidamente debemos reconocer en el concepto de interpretación que Pablo nos dice que un matrimonio bíblicamente saludable es aquel que, escuchen, observa, comprende, estudia que existe un vínculo entre Cristo y la iglesia. Ese es el fundamento, ese es el principio, ese es el estándar. Para poder tener un matrimonio saludable es necesario observar la relación o el relacionamiento que existe entre Cristo y la iglesia. O sea, mi fundamento es Cristo. Ese es mi fundamento para un matrimonio saludable, no la psicología, no la psiquiatría, no el entendimiento del pensamiento, de la filosofía de los hombres, cómo se desarrolla, es Cristo. Eso es lo que nos va a traer un matrimonio saludable. Entonces, observar, comprender la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Por lo que el principio del matrimonio saludable inicia con ese fundamento esencial. Para poder entender cómo debo llevar un matrimonio saludable siendo esposo o esposa, debo observar el relacionamiento que hay entre Cristo y la iglesia. Rápidamente en el versículo 23, Pablo dice lo siguiente: como Cristo es cabeza de la iglesia, como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, ¿por qué Pablo escribe esto? Porque dijo antes, las casadas estén sujetas o sometidas o sumisas a sus propios esposos. Y Pablo agrega, como Cristo es cabeza de la iglesia. Pablo entonces agrega, así como la iglesia está sujeta a Cristo, las esposas deben estar sujetas a sus propios esposos, maridos, en todo. Y esto despierta, hermanos, algunas inquietudes o incomodidades en el corazón de algunas mujeres empoderadas, sobre todo en el siglo XXI, que nadie me va a pisar, nadie me va a cambiar y nadie va a pisotearme. Porque hay una mala comprensión acerca de este concepto que ahora vamos a ir aclarando muy bien de parte de Dios, porque muchas veces entendemos la sumisión desde una perspectiva antropos, humana. Pero nosotros tenemos que entender el lenguaje de Dios, que es divino, que es muy diferente al antropos. Entonces eso es lo que vamos a ir desglosando en la medida de la exposición aquí en adelante. Inquietudes, incomodidades en algunas esposas o futuras esposas que dicen, yo jamás voy a estar de acuerdo con esta parte de la palabra porque no quiero someterme en todo al esposo. Y aquí yo quiero destacar algunos puntos que no son parte de mi bosquejo, sino que son parte de una reflexión que hizo el pastor Hernández Díaz López referente a esto, el pastor presbiteriano de Brasil. Entonces, gran parte de esta sección le pertenece a su bosquejo, pero que quiero compartir con ustedes, y soy honesto, esto no es parte mía, es parte de mis estudios, y que encontré un resumen, una síntesis muy efectiva para nosotros como iglesia. Así que el pastor
Hernández Díaz López comenta sobre el rol de la sumisión de las esposas basado en estos pasajes y elabora algunos principios. Primer principio: sujetarse o someterse al esposo no significa ser inferior. Amén. Recuérdenlo, porque esto va a defender su matrimonio delante de sus propios esposos. Después les tocará a los esposos. Sujetarse o someterse al esposo no significa ser inferior. Para Dios, tanto el hombre como la mujer son iguales delante de Él. ¿Y cuál es el principio bíblico que respalda esto? Vamos al Génesis, y en el Génesis vamos a encontrar que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, semejanza. Su imagen y su semejanza. ¿Hace una división acaso entre Dios, entre el hombre y la mujer? La respuesta es no. El hecho de que lo haya hecho primero no significa que sea superior y la mujer inferior. Los dos son iguales delante de Él. Dios no creó al hombre con cualidades superiores ni a la mujer con cualidades inferiores. Esto es errado, es equivocado. De hecho, pues la Biblia es el mejor defensor desde antaño del derecho de las mujeres. Antes de que surgieran todas las ideologías politizadas, la Biblia lo defendía con coherencia y raciocinio equilibrado. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Sí? Y esto deben aprenderlo algunos creyentes, hermanos, porque no lo entienden. Él fue claro al decirnos que a ambos los creó. Segundo principio: la mujer no es inferior al hombre en cuanto a la redención, porque ambos deben creer en Jesús. Ambos, para ser salvos, necesitan el mismo criterio, tanto el hombre como la mujer. Necesitan primero arrepentirse, creer en el Señor Jesús para llegar a ser salvos. Ahora, esto es importante, porque la salvación no depende del esposo. Amén. Si el esposo no va a la iglesia, no significa de que yo no vaya a la iglesia, porque estoy diciendo, si yo no voy a la iglesia porque mi esposo no va a la iglesia, entonces él es salvo, yo no. Si no puede ser una excusa de que no puedo ir a ningún lado sin él. La salvación es personal. Quizás yo voy a aprender ese día que él no vaya o ella no vaya, yo voy a aprender un principio que lo voy a llevar a la casa y nos va a servir. Y si uno no va, lo va a perder. Y justo era el eslabón que necesitaban para seguir sobre una situación específica. Así que bienaventuradas las mujeres que vienen solas. Y la iglesia respalda diciendo amén. Tanto el hombre como la mujer necesitan arrepentirse. Tanto el hombre como la mujer necesitan creer en Jesús para ser salvos. Si usted va a Gálatas capítulo 3, verso 8, ahí, si quiere lo apunta para poder avanzar rápido. Gálatas 3, 28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. No hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Tercero, el término cabeza, hermanos, en la iglesia, muy mal entendido muchas veces, no tiene el mismo entendimiento común como nosotros podemos encontrar los principios de la palabra de Dios. En la Biblia, ser cabeza no significa superioridad. Y aquí sí quiero que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 11. A 1 Corintios, capítulo 11. Este libro está después de Romanos, 1 Corintios. Primero de Corintios, capítulo 11. Pablo a los Corintios le escribe en el verso 3, 11, 3. Pongan atención, lean conmigo, confirmen la palabra. Por favor, queridos hermanos. ¿Lo tienen? Dice: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Aquí hay un principio importantísimo de teología, de doctrina.
nuestra. La pregunta es aquí, ¿es acaso Dios Padre superior a Dios Hijo? ¿Es superior? ¿O los tres son uno? Misma autoridad, misma sustancia, ¿verdad? Observemos de nuevo el texto. Pero yo quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. No hay superioridad. Así que el término cabeza no es yo soy más que tú porque Dios me delegó a ser más importante que tú, por lo tanto me obedeces. Todo creyente que conoce su propia doctrina dirá obviamente que no hay superioridad entre Dios Padre y Dios Hijo, porque son iguales, coeternos, la misma sustancia, coiguales. Esto revela que entonces que el principio de ser cabeza no habla para nada de superioridad, sino de roles, no de canelas, sino roles, para los que tenemos hambre. Oh, mi pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. Contextos tan visibles, una y otra vez hablándonos de cómo debe ser un matrimonio saludable. El pastor Hernández agrega el siguiente punto que es muy importante, su cuarto punto. Dice, sumisión tampoco significa sumisión de género. Culturalmente lo hubo en el pueblo judío, en el mundo antaño, siempre el hombre era superior en género, pero la Biblia nunca ha defendido la superioridad en género. La Biblia nunca dice que el género femenino debe ser obligadamente sumiso al género masculino. Volvamos a Efesios capítulo 5, verso 22. Efesios capítulo 5, versos 22. Ahí en resumen dice, las casadas estén sujetas a todos los hombres. ¿Dice eso? ¿Qué dice? A sus propios esposos. No dice a los hombres, a todos los hombres. El texto no dice que la mujer debe ser sumisa a cualquier hombre porque es hombre. Ningún hombre en la calle puede decirle y exigirle a una mujer que haga algo, que sea sumisa porque ella es mujer. En conclusión, entonces la Biblia no exige sumisión de género y estoy avanzando porque cada punto tiene versos bíblicos que podemos respaldarlo. Quinto, la sumisión bíblica no es incondicional. La sumisión de la esposa al esposo no es incondicional, tiene parámetros, tiene límites, tiene un margen, tiene fronteras. ¿Cuál es esa frontera? ¿Qué dice Pablo? Pablo lo explica en el verso 23 de Efesios. La sumisión debe ser bajo la misma condición que la iglesia está sometida a Cristo. Así que la sumisión no es incondicional. Cuando usted se casó, no se casó incondicionalmente para obedecer a su esposo, sino que su margen es Cristo. Y un ejemplo que expone el pastor Hernández en este punto es acusando a algunos hombres, incluso cristianos, que bajo la incorrecta interpretación de estos pasajes llegan a exigirle a sus esposas sumisión sexual. Existen prácticas sexuales inmorales y que a nombre de la sumisión a sus esposas les exigen. Tú tienes que someterte a mí. A lo que el pastor Hernández responde diciendo, esto es absolutamente no. No. Toda mujer, toda esposa jamás debe denigrar lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario con su sangre.
La salvación, por lo tanto, es personal. Ninguna mujer, ninguna esposa debe dejarse denigrar, humillar su cuerpo cuando el marido le exige, a nombre de la sumisión disque bíblica, algún acto ilícito, algún acto inmoral, algo indigno, algo que no es ético. Entonces ella tiene toda la facultad de desobedecer a su esposo para obedecer a Cristo. Amén. No existe en estos pasajes, por lo tanto, sumisión incondicional. No existe, eso es la palabra de Dios. No existe en estos pasajes estos términos porque quedan obsoletos. Entonces, ¿cómo debe ser el trato de un marido y cómo una esposa debe exigir un trato hacia su persona? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Yo creo que ustedes deberían apuntar todos estos pasajes para que cuando haya algún problema ustedes les muestren su pasaporte a la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. ¿Qué dice? Y ustedes traten de ir memorizando las responsabilidades. Dice así: ustedes, maridos, de la misma manera, vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Cuando una oración entonces va a ser estorbada, el marido, usted va a llorar delante de la presencia de Dios, va a arrodillarse, quizás nunca lo hace, pero va a llegar a arrodillarse cuando tenga una necesidad, cuando esté en aprietos, cuando las finanzas estén en rojo. Usted se va a poner delante de Dios, Señor, y decirle: Señor, escúchame. Pero si usted no trató con comprensión ni le dio honra a su esposa, ¿será escuchado? ¿Perdón? Entonces, de la misma manera, vivan con ellas con comprensión. Aquí está la clave, amor. Aquí está la clave del amor, porque el amor es más que amor, es comprensión. Y eso es un gran desafío, ¿verdad? ¿Quién logra entender totalmente una mujer? Ellas son un misterio para nosotros. Ahora, el término vaso frágil, escuchen, porque también es mal comprendido, el término vaso frágil no significa debilidad. Porque las mujeres no son débiles, hermanos. Han demostrado muchas veces ser más fuertes que los mismos hombres, ¿sí o no? No solo las mujeres, los hermanos también. Digan amén, con confianza. Es la palabra de Dios no miente. Vaso frágil no significa debilidad porque ellas no son débiles. De hecho, ya estar soportando a un marido difícil es mucho más que estar en un trabajo difícil. Lo que Pedro quiere decir aquí es que ellas son más sensibles. Aunque usted ve una mujer fuerte, una mujer que ha luchado, que batalla, que es seria, esa mujer por dentro es completamente sensible. Así que sensibilidad no es debilidad. Sensibilidad es una cualidad con las que ellas, Dios las hizo de esa manera. Cuando la esposa es tratada como a vaso más frágil, entonces a ella no le cuesta someterse a su marido. Por eso el título de nuestra exposición es: ella se siente confiada en el amado. Ella se siente confiada en el amado. Por lo que el esposo tiene la responsabilidad de dirigir, tomar decisiones importantes en el rumbo de su vida para protección de ella, la de sus hijos, la de su familia. El esposo establece los parámetros
de cada paso que va a dar bajo los principios y la sumisión hacia Cristo y de la mayordomía o sacerdocio bíblico, que nunca pudimos terminar esa dinámica que empecé con ustedes. Hoy hubiera servido para poder entender el concepto profundo acerca de eso. Entonces el esposo es el que establece los parámetros de cada paso bajo los principios de sacerdocio y mayordomía que ha aprendido en su congregación y de la palabra de Dios. Ella confía, entonces se somete a ese liderazgo de su esposo, que es sacerdote, porque él ha estado en una constante comunión con Dios, velando por ella, velando por sus hijos. Imagínense la oración de un esposo de la siguiente manera, y lo escribí: Señor, estamos en esta encrucijada, mi esposa y yo. Oro porque quiero verla bien, quiero verle feliz, verle en plenitud, verle en vigor, esperanza y fuerza. Señor, no quiero verla triste. No quiero que por mi causa el dolor se aproxime. No quiero que por mi causa ella tenga preocupaciones, confusión, o que su corazón se acerque al precipicio por mi causa. No quiero pasarla a llevar en las decisiones que voy a tomar y los parámetros que debo ajustar en nuestra vida. Y ayúdame a considerar sus opiniones, porque a veces la dejo de lado. Yo quiero escucharla con seriedad para no ser un esposo egocéntrico, dictador o manipulador. Te pido me ilumines para hacer tu voluntad en este matrimonio, que tú fuiste el que me diste a ella por esposa. Enséñanos y dirígenos para que logremos servirte con amor, compasión y fuerza. Que me vea como un ejemplo de sumisión a ti, que uso mis talentos y mis dones y los reconozco, Señor, que me los has dado, y pueda servir con sinceridad como ejemplo para que ella sirva también en la iglesia con sus dones. Señor, acércanos día a día a ti, porque en ti están nuestras fuerzas y dependen lo que somos. Nuestra dependencia debe ser en ti, y la esperanza de lograr una de mis principales metas es verla bien, hacerla reír, hacerla feliz. ¿Alguna esposa se opondría a este liderazgo? Ella se siente confiada en su amado. Ese es el resumen de Cantar de los Cantares, capítulo 2, 8 al 13, que leímos al principio. El resumen de esa selección de pasajes es el siguiente: Él viene, ella lo escucha. Él se aproxima, ella se pone feliz de verlo. Él viene contento y saltando, dice el texto, porque en casa está su amada. Él la mandó y le dijo que se levantara, y ella fue confiada. Él la elogia con bellas palabras y le declara que es su amada. La espera fue como un invierno largo y frío, pero su llegada es como la primavera donde florecen tiernas plantas. Así es estar con Él. Los árboles comienzan a dar frutos agradables del relacionamiento, y el corazón de ella reposa cuando otra vez es mandada y oye la voz de su amado diciendo: levántate, oh amada mía, hermosa mía, ven. ¿Habrá alguna esposa que diga: no voy con este trato? ¿Habrá alguna esposa que no quiera someterse a su esposo cuando el esposo es así? Por eso la doctrina del sacerdocio familiar es vital para las piezas de cada doctrina que hemos ido aprendiendo en esta iglesia. Porque el corazón de Dios se alegra y contenta cuando ve un matrimonio íntegro. Y en el corazón del Hijo no hay dolor por someterse a sus leyes. ¿Cuál es el resumen del Salmo 119? Todo el Salmo adula la ley del Señor. Todo el Salmo destaca la ley del Señor.
Ese es el enfoque del Salmo 119, pero en el verso 174, el salmista anónimo dice: anhelo tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Importante expresión, tu ley es mi delicia. La ley implica sumisión. Nosotros tenemos que someternos a todas las leyes, ¿sí o no? Que estén dentro de los parámetros de la palabra. El creyente se somete a Cristo porque su ley es un deleite, trae dulzura en el relacionamiento con todos. Somos libres cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un vehículo y vamos contentos porque salimos de algún convivio muy tarde, tomamos el carro y nos vamos a la casa. Somos libres, somos felices porque vamos a llegar seguros a nuestras casas. Así que podemos ir con seguridad donde queramos, pero toda la seguridad, toda esa cobertura solo es posible porque nos sometemos a la ley de tránsito, ¿sí o no? A veces estamos apurados, queremos llegar pronto porque probablemente tenemos una urgencia personal y de llegar a la casa para ir al baño, por ejemplo, pero se pone en rojo, todos queremos pasar el rojo. Pero tenemos que respetar la ley porque respetando la ley respetamos la vida ajena. Así que esa ley no es una carga, es un deleite que nos permite manejar seguros. ¿Qué sucede cuando alguien no respeta la ley? Peligro. Puede salir lastimado o puede ser letal cuando no se respete la ley. De la misma manera, un matrimonio debe observar a Cristo, sus principios, su ley, para poder mejorar en su matrimonio. Yo pregunto, ¿alguien necesita mejorar su matrimonio? Así que de la misma manera que el hombre se sujeta a Cristo, la esposa debe sujetarse a su esposo con estos principios. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del marido? Y es interesante porque Pablo ocupó 3 versos para hablar de la sumisión de la esposa al marido. Iba a ocupar 9 versos para explicar al marido cómo ser un buen esposo. Algunos sugieren que el hombre es un poco terco, duro. De hecho, siempre en las iglesias hay más mujeres que hombres. Así que los hombres son más tercos para comprometerse con sus dones, con su iglesia, porque le dan prioridad a otras cosas. Siempre los hombres son más duros. Dicen algunos que por ser más duro de entender, es por eso que Pablo necesita muchos versículos para explicar cómo debe amar a la esposa el esposo. Sin embargo, hay una contraparte, porque otros dicen lo siguiente y sugieren que estos versículos que son extensos es porque para poder comprender y amar a una mujer, el hombre necesita muchos tutoriales. Así que está equilibrada la cosa, dejémoslo en forma neutral. Pero vamos al tema. Pablo pone el siguiente principio para amar a las esposas correctamente. Principio 1, para amar a la esposa correctamente. Si la mujer debe someterse a su esposo, el esposo debe someterse a Cristo. Pastor Hernández decía que le llegó una persona que le reclamaba y reclamaba que su esposa no se sometía a su liderazgo matrimonial. Y cuando le preguntó, a ver, ¿usted se somete a Cristo? Y cuando le comenzó a explicar qué era lo que significaba someterse a Cristo, entonces sus argumentos se cayeron. Así que el primer principio, así como la esposa se somete al esposo, el esposo debe someterse a Cristo. Sin Cristo no puede pedir sumisión porque no va a entender, aplicar el sacerdocio de la sumisión.
Principio 2. Constantemente, escuchan bien, constantemente en la palabra de Dios vemos a Cristo revelando su amor por su iglesia, ¿sí o no? ¿Usted sabe que Cristo lo ama? ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. De hecho, aún la corrección, es decir, la santificación constante de la palabra es porque el Señor quiere vernos bien. ¿Por qué? Nos ama. O sea, la palabra constantemente usa su voz para decirnos: te amo, te amo, te amo, te amo. De hecho, Pablo en mismo Efesios nos dice que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes nos está diciendo: yo los amé antes de la fundación del mundo, uno. Luego, después de la creación del mundo, cuando se creó el mundo y todavía no nacías, yo te amaba. Antes de que nacieras en el vientre de tu madre, yo te escogí. ¿Por qué? Te amo. Después, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nos está diciendo con su voz que nos ama, y ahora en el cielo intercede por nosotros, diciendo: no mires, perdónalos, son hijos tuyos, tú los escogiste, todo lo que tú me diste de mi mano, yo no quiero que se pierdan, porque nos ama. La Biblia constantemente usa su voz para decirle a su iglesia, a su amada, que lo ama. Hermano, su voz dice a su esposa, usted le dice con su voz que la ama. Domingo tras domingo el Señor, y cada actividad de la iglesia, el Señor nos está diciendo: te amo, te amo, te amo, te santifico porque te amo, te corrijo porque te amo. En esta semana, ¿cuántas veces le dijo a su esposa: te amo? Bueno, este mes, bueno, está bien, este semestre, pues está bien, en el 2026, hermanos. Otra vez, como dije la semana pasada, pongamos en balanza cuántos te amos y cuántas quejas, pedidos. Ay, ¿quién tiene más inclinación? Pero cuando eran novios, hermanos, en cartitas, en las hojas, en los árboles, en las paredes, en el carro, en lo que sea: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Voy por ti hasta la luna siquiera por ir por ti. Ahora te tengo que ir a buscar a esa hora. Principio 2. Cuando se ama a la esposa, se le dice que se le ama. Principio 3. Escuchen esto que también es fuerte. Quien ama tiene tiempo para la esposa amada. Quien ama tiene tiempo para la esposa amada. Y el desafío son con preguntas. ¿Ella tiene espacio prioritario en tu corazón, esposo? ¿Tiene espacio en la agenda de tu vida como prioridad ella? Porque si logras controlar la agenda de tu vida dándole un día, 2 días exclusivamente para ella, entonces va a ser más fácil hacer de tu vida tu agenda con la iglesia donde debes servir con tus dones. Si no eres capaz de tener una agenda con ella en tu vida personal, la agenda de la iglesia va a ser menos importante. ¿Quieres una iglesia restaurada? ¿Quieren una iglesia viva? Restauren las agencias, sacerdotes. Que ella sea tu agenda. ¿Tiene espacio en tu agenda? ¿Tiene ella espacio en tus tiempos? Y no solo eso, ¿tiene ella tiempo en tu cartera?
Porque las mujeres son mujeres. Dios les dio la linda cualidad de adornarse. Los aretes que ella tiene, el perfume que ella tiene, es porque tu cartera se abrió o parte de tu cartera se abrió. Los zapatitos, o a ella le gusta combinarse de colores. Nosotros nos ponemos lo que, pues yo hago lo que trato de combinar ahora, pero antes era cualquier cosa y ella me decía, no, así no. Ellas se adornan, se ven hermosas. Y de todo lo que se hermosearon, ¿cuánto fue de tu cartera? ¿Amén o no amén? Pero los hombres, pues... Con los años, ¿qué día de la semana o días de la semana ella recordará? Ella va a recordar que los separabas y no lo tocabas porque era estar con ella. ¿Qué día salen a comer? ¿Qué día salen a desayunar? Y ese día es intocable porque es estar con ella. ¿Qué día? Quien ama tiene tiempo para la persona amada. Y después llegas a exigir tiempo, que te escuche, que te oiga, que te dé tiempo en tu relación íntima, cuando nunca ella fue escuchada. Nunca tuvo su agenda apartada y decía a sus amigas, a sus amigos, no puedo este día porque voy a estar con él. Es que él ya lo apartó para mí. Agustín de Hipona decía que cuanto más esclavo de Cristo eres, más libre te sientes. Para llevarlo a la siguiente ilustración, de la misma manera en el matrimonio, mientras más sumiso a los principios del Señor, mientras más te sometes a tu esposo, a tu esposa, a Cristo, más libre te sentirás y podrás vivir tu amor en plenitud. El esposo debe ser sumiso a Cristo para que en Cristo ella pueda amar correctamente a su esposa. ¿Cómo es Cristo? ¿Cristo acaso impone? Esposo, ¿Cristo te impone de que tienes que ser perfecto? ¿O te ama con gracia y abundante gracia? ¿Cómo enseña Cristo? ¿Acaso te dice en una sola ocasión, entiende lo que te estoy explicando, o tiene paciencia? ¿Cómo es Cristo? ¿No saben lo que sienten las mujeres cuando nosotros somos así? Porque todos lo hemos sido. Entiende, le estamos diciendo inferior. Y hay un texto que nosotros aprendimos en el libro de Mateo, que nadie llamará a su hermano fatuo. Es decir, nadie denigrará y tendrá una voz que denigre la vida del prójimo, en este caso del cónyuge. Mientras más un esposo se somete a Cristo, entonces más aprenderá a amar a su esposa. Esto significa que el esposo aprende cada día más de la doctrina que recibe en su iglesia, se somete a la iglesia, a la doctrina de su iglesia donde Dios lo llamó, se somete al ministerio pastoral o los pastores que estén en su iglesia, se someten a la vida comunitaria con gozo, como lo dijo mi suegro en el salmo que leyó. Y de esta forma la iglesia aprende a amar. Como pastor, ¿cómo puedo exigirle a la iglesia ámense? Como hemos estado exponiendo los domingos anteriores. ¿Cómo podemos decirle a la iglesia ámense, quiérase, protéjanse, si la esposa no sabe lo que es eso? Cada vez que el esposo aprende de Cristo, se somete a Él porque es un deleite. Cada vez que el marido comprende que aprender de Cristo significa
a aprender a amar a la esposa, entonces se compromete con la palabra, de vivir por la palabra, de servir con sus dones y practicar la vida comunitaria de fe en la iglesia. Eso es nato, es una cadena irrompible. Todas estas herramientas le servirán al esposo para entender 3 principios fundamentales con los que ya empiezo a terminar. Primero, el marido que ama a su esposa la santifica, verso 22 de Efesios. Verso 22 de Efesios 5, ¿verdad? Perdón, otra vez, el 26, verso 26. A fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua con la palabra. ¿Con qué debe santificar el esposo a la esposa? Con la palabra. Entonces el esposo debe saber la palabra. El esposo que ama a su esposa la santifica. Es decir, ¿qué es santificación? Es perfeccionamiento. Es ir perfeccionándola. Primero espiritualmente. Animarla para que use sus dones. Tú antes hacías esto en la iglesia. ¿Qué pasó? Sigue haciéndolo si lo estás haciendo. Pues sirve con más ímpetu, fuerza. Que nada quite tu agenda en Dios, querida amada mía. Primero espiritualmente, sirviendo a Dios y animando a convertirse en una fuente inagotable en la práctica de sus dones para bendecir al hermano de su iglesia. La va perfeccionando adicionalmente por extensión como mujer, profesionalmente o en su oficio que realiza, con su relacionamiento con otros amigos y también con la familia. La va santificando en sus emprendimientos y motivándola a seguir sus sueños. Motivándola a seguir sus anhelos y motivándola a ser una buena mamá. Segundo principio, el marido también cuida de la vida emocional de su esposa. Versos 28 y 29 dice, 28 y 29 dice, de igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus ¿qué? ¿Qué dice el texto? Deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. En síntesis, agredir al cónyuge es agredirse a sí mismo. Y porque desde que hicieron el compromiso delante de Dios en matrimonio, ahora todos los que casan, pastores, dicen ahora serán, siempre usan el verbo, ahora serán una sola carne. Nadie se agrede a sí mismo, nadie agrede a su propia carne. El marido debe tener una sensibilidad extrema de jamás agredir de ninguna forma a su esposa. Es interesante porque aquí Pablo usa una palabra griega y sale en 2 versos nada más, en 2 textos en el Nuevo Testamento. La palabra es cuidar. En síntesis, para no entrar en la etimología, significa caricia. El verbo de esta palabra es caricia y sale 2 veces en el Nuevo Testamento nada más. Aquí es una. La palabra cuidar significa caricia. Cuidar entonces es hacer cariño, hablar con cariño, hacer gestos con cariño. No creamos que porque somos machos y hombres a ella la enamora que somos machos. No, eso no conquista a nadie, hermanos. Es hacer cariño con el habla, con gestos, con el trato, con la mirada, con afectos y con cobijo. Si yo predico este sermón este domingo y lo predico algo similar usando este texto y pregunto hoy y el siguiente domingo, la respuesta va a ser la misma. ¿Cuántas mujeres, a pesar de que tienen buenos esposos, necesitan el cariño de él? Y la respuesta va a ser sí. Porque su naturaleza lo necesitan a diario.
Tercer principio, el marido debe cuidar de la vida física de la esposa. En el verso 31 Pablo dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Carne. El marido debe estar pendiente de la salud física de ella. Cuando nosotros estamos enfermos, queremos que ella nos lleve inmediatamente al médico. Vámonos, por favor, que me siento mal. Y cuando ella se siente mal, pasamos desapercibidos. Sí, tómate ¿no? Lo mismo que le dicen allá en el seguro. ¿no? Tómate esta pastillita y se te va a pasar. Lo que quieren ellos es atención, hermanos. Amén. No se quieren delatar, ¿verdad? El marido debe estar entonces pendiente de la salud física y corporal de ella, de la misma manera que las atenciones de la relación íntima. No es solamente cuando a mí se me da la gana, sino también estar dispuesto a hacer una vida saludable en su relación íntima cuando ella quiera. Pero hay maridos que ni siquiera saben, ni prestan atención a eso, porque como tienen que someterse ellas a nosotros, pero ella también necesita esto. Serán una sola carne. Esto lo incluye. Conclusión. El marido solo logrará la sumisión de su esposa si él se somete a Cristo. Así que, no me digas que eres lleno del Espíritu Santo porque escuchaste una voz audible por ahí. No me digas que eres lleno del Espíritu Santo porque profetizas. No me digas que eres lleno del Espíritu Santo porque hablas en lengua. No me digas que eres lleno del Espíritu Santo porque te graduaste con honores del seminario teológico. No me digas que eres lleno del Espíritu Santo porque liberas endemoniados. No me digas que eres lleno del Espíritu Santo porque has hecho misiones en distintos países. No me digas que eres lleno del Espíritu Santo porque has plantado muchas iglesias. Dime que eres lleno del Espíritu Santo con el trato a tu esposa. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros veamos tu ejemplo, tu trato, tu amor hacia tu esposa, entonces diremos: este hermano es lleno del Espíritu Santo. Solteras, no pidan menos, no esperen menos. Esperen en el Señor, confíen en el Señor, que cuando llegue alguien a su lado, las ame como Pablo hoy nos ha enseñado. Amén. Solteros, nunca amen menos a una mujer que no sea bajo estos principios. Entonces ella se pondrá feliz, tal cual como dice Cantares, esa complicidad que hay en Cantares. Él va, ella la espera, se esperan mutuamente, se anhelan, se declaran que se aman. Y el amor de Cristo en un matrimonio no tiene caducidad. En el mundo sí. En el mundo decimos, los primeros años los amamos, ya llevamos 20 años aguantándonos y hacemos muchos chistes referente a eso. En Cristo, con su palabra, el amor no tiene caducidad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora.